redes sociales se han transformado en un canal de comunicación sustancial y si hay alguien que puede dar cuenta de ello es el periodista argentino Fernando Duclos, porque bueno, ya en su cuenta de Twitter, Periodistán, un día en un tweet básicamente que se volvió viral, se transformó finalmente esta red social como una herramienta para contar y para comunicar desde cualquier parte del mundo, y es justamente sobre su tarea que vamos a estar conversando ya junto a Fernando, especialmente porque hoy Periodistán presenta su espectáculo El Mundo Sin Filtro a las 20:30 horas en la Sala Camacuá, tema del que también vamos a profundizar ya en contacto con Fernando Duclos. Bienvenido, Fernando, gracias por estos minutos. ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Bien, contentas de recibirte. ¿Cómo te recibió Uruguay? Bien, la verdad que muy bien. Llegué ayer a la mañana, dormí poco, la verdad, pero bueno, a mí me gusta mucho Montevideo porque es una ciudad que mira el río principalmente y soy muy fan del fútbol también, y en Montevideo hay equipo de fútbol por todos lados. Entonces, bueno, no, la verdad que me recibió muy bien la ciudad, unos días espectaculares además. Y bueno, hoy a la noche a las 8:30, ahí en la Sala Camacuá de AEBU, bueno, llego por segunda vez con mi espectáculo Periodistán El Mundo Sin Filtro. Bueno, buenísimo. Entonces, un gran día para incentivar a la gente a acompañarte hoy. Primero, capaz, para introducirnos un poquito en tu trabajo, contanos cuándo y por qué empezaste a hacer crónicas de tus viajes. ¿Cómo se te ocurre esta herramienta? Bueno, a ver, hasta 2019 yo era un periodista absolutamente normal, digamos, como cualquier otro, trabajando en medios, buscando cómo ganar el pan de cada día, digamos. Eh, y a fines de 2018 perdí un trabajo y me pagaron una indemnización. Y con esa indemnización dije, chau, salgo a viajar, no me importa nada. Y se me ocurrió ir a lugares que yo sabía que tenían muchísima historia: la Ruta de la Seda, Asia Central, Medio Oriente, pero de los que generalmente no sabemos nada, o lo poquito que sabemos es muy tendencioso, con mucho preconcepto. Países ideales para hacer periodismo, porque hay demasiado por contar y casi nadie sabe nada. Y bueno, emprendí este viaje, le puse Periodistán, justamente porque iba a recorrer Turkmenistán, Afganistán, Tayikistán, Kirguistán, Kazajistán, etcétera. Y se me ocurrió empezar a hacer crónicas, hilos de Twitter, contando un poquito lo que veía la gente, las culturas, la música, el deporte, la moda, la cultura, etcétera, etcétera, de estos lugares de los cuales generalmente lo único que se sabe o lo que nos cuentan es guerra, 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 cuando no es así. Y bueno, por suerte eso le fue muy bien, se volvió masivo. Siempre digo que se me fue completamente de las manos cuando yo empecé este viaje. Bueno, voy a hacer algunas crónicas, voy a empezar a escribir lo que veo, y cuando vuelva a Argentina tendré algún otro laburito, alguien me habrá leído, le gustó lo que escribí y me conseguiré alguna otra cosita. Y lo cierto es que desde hace 6 años ya que vivo de esto, que ahora viajo un montón, que me invitan a los lugares. Para mí, por ejemplo, estar ahora en Uruguay, en Montevideo, haciendo un show de teatro internacional, contando justamente cómo son estos países, experiencias, anécdotas, vivencias, para que la gente se ría con cosas que pasan en Kirguistán, por ejemplo, es algo a lo cual ya me acostumbré, pero que no deja de ser algo absolutamente increíble e impensable. Si me lo decían hace 3 años, por ejemplo, cuando yo estaba viajando, che, ¿sabías que en vez de estar viendo dónde vas a poner la carpa para dormir en Uzbekistán, en 3 años vas a tener un show en Uruguay y va a haber mucha gente que va a ir al teatro para verte? Yo hubiera dicho como, ¿qué? O sea, esto no puede ser. Y sin embargo, sucedió, y bueno, todo fue gracias a eso, ¿no? A viajar y a empezar a hacer crónicas de estos lugares maravillosos que tuve la suerte de recorrer, y poder contar un poquito cómo es la vida allá. Bueno, ahí también pienso como en esto que decías, bueno, que muchas veces hay preconceptos, hay estereotipos sobre algunos países, sobre todo de Medio Oriente, y también lo decías en una entrevista reciente con La Diaria. Bueno, por ejemplo, se piensa en Afganistán y la gente piensa terrorismo, Bin Laden, ¿no? Cómo contar esa cotidianidad para sacar un poco ese prejuicio y acercar esa cultura a otras personas, bueno, de acá, que capaz que tenemos esos preconceptos. Bueno, a ver, para contar la cotidianeidad, primero que tenés que tener mucha curiosidad, idealmente tenés que vivirla, ir a esos lugares. Obviamente, esto no es una condición indispensable porque no es fácil, pero si uno tiene la oportunidad, bueno, obviamente, cuando va a los lugares y ve las cosas con sus propios ojos, todos sabemos que se ven distintas.
Y después tiene que tener curiosidad, tiene que salirse de esa cuestión occidental que tenemos de que creemos que todo lo nuestro es lo mejor, siempre lo único que existe, y tener la cabeza lo suficientemente abierta para ver otras culturas y para intentar entenderlas. Esto no quiere decir que a vos te tiene que gustar todo lo que ves, ni que tenés que justificarlo, pero sí tratar de entender por qué suceden las cosas. Lo cierto es que nosotros estamos muy acostumbrados a nuestros tipos de sociedad que también tienen cosas horribles, solamente que como estamos en el día a día no las vemos, no nos damos cuenta. Pero cuando uno de repente ve desde afuera, con ojos de extraño, con ojos de alguien que está aprendiendo y de que tiene interés en realmente conocer, que incluso a veces se ponen abogado del diablo de uno mismo para llevar sus convicciones hasta ciertos límites y tratar de... ¿Qué pasaría si yo pensara otra cosa, no? Digo, cuando uno hace eso, el mundo se ve diferente. Y digo, esto de nuevo, no quiere decir que uno tenga que justificar todo lo que ve en otros lados. Pero las cosas no suceden porque sí. Entonces uno tiene que tratar de entender las razones. Y a partir de ahí, bueno, obvio, cada cual tiene sus preferencias, le gustan unas cosas más, otras cosas menos. Pero bueno, yo hago constantemente el esfuerzo un poco de tratar de salir del anteojo con el cual yo miro el mundo y tratar de verlo desde otros lugares. Es un ejercicio difícil. Te voy a poner un ejemplo que te lo digo rápido en 2 minutos. Yo soy argentino, no me gustaría que mi mamá me elija a mi novia. No me gustan los matrimonios arreglados como existen en India. Si yo voy a India y veo que es muy normal que la gente se case con matrimonios arreglados y solamente me quedo en lo que me gusta a mí o en las convicciones que yo tengo o en lo que a mí me parece bien, entonces no voy a entender por qué suceden estas cosas. Simplemente me voy a quedar muy cómodamente en lo mío, voy a decir esto está mal y ya. Ahora, para mí el matrimonio no tiene que ser una cuestión de que mi mamá me ayude a elegirlo, porque en última instancia el matrimonio, según como yo entiendo la vida, es la unión entre 2 personas. Esa es la sociedad en la que crecí. Ahora, en India, un matrimonio es la unión entre 2 familias. Fíjate cómo solamente cambiando esa palabrita, que per se no está mal, no es que te estoy diciendo algo que todos tenemos que condenar sí o sí, irrevocablemente. No, unión entre 2 personas o unión entre 2 familias. No hay nada per se que esté mal en una o en la otra. Simplemente son diferentes formas de organizarse. Dicho sea de paso, India es una sociedad que tiene 1.500 millones de personas. No se organiza como se organiza Uruguay o como se organiza Argentina. La escala es absolutamente diferente, ni siquiera la podemos pensar. Entonces, si vos pensás que el matrimonio es la unión entre 2 familias, de repente eso que te parecía tan raro, tan extraño, tan impensable, se te va a volver algo mínimamente mucho más comprensible y lógico. Está bien que tu mamá te ayude a elegir con quién querés estar, siendo que van a ser 2 familias que se van a unir. ¿Esto quiere decir que yo voy a volver a Argentina y voy a unirme a los matrimonios arreglados y pedirle ayuda a mi familia? No, no, porque yo soy parte de esta cultura, me gusta como es, viví acá toda mi vida. Pero mínimamente voy a haber ido a India y en vez de haberme quedado con lo que yo creo y juzgado a las personas desde lo que yo creo, voy a haber entendido que existen otras sociedades que funcionan de otra forma y que si logro ir un poquito más atrás de por qué funcionan así, finalmente le encuentro una cierta lógica, que es la lógica que tienen ellos. Obviamente no te estoy hablando de casos sobre los cuales todos estamos en desacuerdo, no te estoy hablando de un matrimonio infantil. Digo, en ese caso, obviamente, bueno, sí, está mal, digo, hay que poner límites, todo lo que uno quiera decir. Estoy hablando del matrimonio entre personas mayores, digo, no hay algo que esté mal per se en que sea una unión entre 2 familias, ¿se entiende? Entonces, bueno, uno tiene que tratar de poner su pensamiento todo el tiempo en correrse de lo que uno piensa para tratar de entender otras realidades. Bueno, y ahí en esto, bueno, que esto parte de no juzgar de antemano, incluso no juzgar cuando ya se está ahí, ¿para vos fue difícil esto, despojarte de ese juicio de valor previo o cuando estabas ahí? ¿Te costó? Obvio que siempre cuesta, pero porque, digo, yo tengo 39 años, hace 39 años que pienso que el color que veo cuando miro un árbol es el color verde. Y si de repente, de un día para el otro, me dicen, no, este es el color azul, voy a decir, no, pará, y me va a costar muchísimo, muchísimo salir de esa idea, ¿se entiende? Pero bueno, aún así,
intento mínimamente hacerlo. No digo que siempre se pueda, pero intento hacerlo. Como te dije, intento tratar de entender por qué las cosas funcionan, incluso en las cosas que nos resultan más terribles, qué sé yo, te hablo de los talibán en Afganistán, que las mujeres tienen que ir por la calle con una burka que les tapa al 100% la cara. Eso que probablemente a vos te parezca terrible y a mí también, no es porque un día un afgano muy malo se levantó y dijo, a ver, ¿de qué forma puedo molestar a las mujeres de mi país? Las cosas no suceden por eso. Estos son pueblos de miles de años de historia en el mismo lugar, con muchísimas cuestiones, es todo recontra complejo. Es muy fácil para mí quedarme en el eslogan y decir, esto está mal, listo, ya está. Otra cosa es decir, che, ¿por qué sucede esto? E incluso si yo quisiera cambiarlo, cosa que es otro debate, si yo tengo el derecho a cambiar cómo son otras sociedades, esa pregunta generó muchísimas invasiones y muertes a lo largo de la historia, pero incluso si creyéramos que tenemos cierto derecho, que hay cosas que podemos interferir desde afuera, bueno, uno no va a poder cambiar nada si no entiende la razón por la que suceden las cosas. De nuevo, es muy fácil decir esto está bien, esto está mal, listo, ya está perfecto. Ahora, cuando uno quiere realmente entender las sociedades, tiene que entender que las cosas no funcionan porque sí, y a veces tiene que embarrarse y meterse al fondo y tratar de buscar. Eso es lo que yo trato de hacer. Como te dije, no quiere decir que después me parezca o que está bien o que está mal. A mí eso me parece horrible, pero trato de entender por qué suceden las cosas, ¿se entiende? Y es un trabajo constante cuando uno viaja, casi te diría de minuto a minuto. Fernando, vuelvo un poco al inicio de la charla donde decíamos, bueno, en un momento explotan tus redes sociales, vos decías, yo empiezo a hacer periodismo desde este lugar, elijo hacer crónicas, cambio la forma de trabajo. ¿Qué implicó para vos eso y qué implica hoy? ¿Qué desafíos tiene adaptarse a las plataformas, ¿no? Que de alguna forma siempre nos están obligando a reinventarnos. Bueno, la verdad que es un gran desafío. Eh, por ejemplo, qué sé yo, hace 2 años cualquier hilo de Twitter que yo publicaba tenía, no sé, 5.000 likes, la gente le encantaba, etcétera. Hoy sigo haciendo lo mismo y sin embargo lo ven 200, 300 personas. Yo no creo que mi material haya disminuido tanto su calidad, sino que realmente uno termina dependiendo de que en Los Ángeles o en Beijing alguien apriete un botón, cambie el algoritmo y lo que vos creías que estaba buenísimo, que tenía alcance, etcétera, de repente no lo ve nadie. A mí ya no me aparecen ni siquiera más hilos de gente en mi feed, digamos, y hace 2 años lo único que me aparecía eran hilos. Entonces, bueno, evidentemente uno tiene todo el tiempo que estar cambiando o aprendiendo o modificándose, transformándose, siempre que le interese seguir ahí como en la conversación. Es muy respetable también decir, bueno, no me importa, ya está, ¿qué gano con tener más seguidores? Súper respetable. Yo, por ejemplo, empecé un canal de YouTube hace aproximadamente un año. Uh-huh. Y cuando le empecé fue, che, qué bueno, por fin, finalmente, no tengo más jefes, voy a poder hablar de lo que quiero. Y después me di cuenta que si durante 3 horas no publicas algo, el algoritmo ya directamente te manda al fondo de la oscuridad. Dije, che, al final este algoritmo es más esclavizante que tener un jefe. Tampoco quiero esto, tampoco quiero esto. Entonces, bueno, viste, todo el tiempo uno tiene que buscarle la vuelta. Yo estoy tratando de incursionar más en los reels de Instagram. ¿Me gustan? La verdad que no. Considero que no se pueden explicar procesos complejísimos en 2 minutos de audio. Pero bueno, el mundo un poco lleva a eso y después uno trata dentro de eso de jugar más o menos como puede, de adaptarse entre lo que a uno le gusta y lo que se te exige. A ver, yo creo que bastante pude hacer, bastante feliz soy con lo que hago. Pero bueno, viste, sí, es como decís vos, todo el tiempo hay que estar ahí transformándose y cansa, la verdad es que cansa. Bueno, ahí hay otra historia, ¿no? Porque una cosa era empezar a hacer crónicas en Twitter, que es algo que, digo, una crónica es como un ejercicio del periodista a la que ya está acostumbrado, y otra es empezar a ser tu propio productor, editor, periodista y todo junto, ¿no? Para una red social como en este caso Instagram. Entonces sí quería preguntarte si este cambio de lógica te implica también, por ejemplo, no sé, tener que estudiar a la plataforma para poder utilizarla. Perdón que muevo mucho la cámara, pero me estoy cebando mate No pasa nada. mientras les hablo. A ver, yo siempre, en los 6 años que llevo haciendo esto de periodista, siempre dije que
tuve mucho éxito en las redes, considerando al éxito como la masividad, no por mí y sí a pesar de mí. Yo nunca, jamás en mi vida estudié una red social, me parece aburrido. No me interesa leer sobre Instagram, me interesa leer sobre otras cosas. No digo que esté mal quien lo hace, ¿eh? De hecho hasta te diría que los admiro por la constancia y la voluntad, pero a mí no me interesa leer sobre algoritmos, ni me interesa hacer un estudio que me diga que es mejor publicar a las 6 que a las 5 que a las 4. No me interesa, que soy sincera, en mi vida leí sobre cómo funciona una red social. Lo único que me interesa es contar historias. Y considero, tal vez sea muy romántico, pero considero que si vos tenés la historia, al final todo, no te quiero decir todo llega porque es medio naif, pero ¿qué es el material más importante? Si yo leo todo sobre cómo funciona tal red y digo, listo, perfecto, ahora ya ya aprendí que tengo que publicar solamente los sábados a las 5:37 de la tarde y después lo que publico es una mierda, no me va a leer nadie. Todo bien con sábado a las 5:30, pero lo importante es la historia. Lo importante es la historia. Si yo no tengo historia, si yo no tengo qué contar, si yo no tengo curiosidad, por más que publique a la hora que se me cante y que lea todos los estudios sobre cómo funciona una red, no me va a servir para nada. O tal vez sí me va a servir si el único objetivo es ganar seguidores. Yo podría ahora estar haciendo otras cosas, callarme con algunas cosas que pienso y empezar a hacer material mucho más superficial y en vez de 300.000 tendría 1 millón de seguidores. No me importa, o sea, no me importa. A mí me gusta hacer lo que hago y ya. Y tal vez, sí, no estaría mal leer sobre cómo funciona tal cosa y publicar una buena historia a una buena hora. No digo que no, pero la verdad es que a mí no me interesa, te soy sincero. Fernando, una cosa que, bueno, hay temas internacionales, de política internacional que son ineludibles para tratar, pero sí me pregunto, bueno, ¿cómo es la construcción de tu agenda? Si bien quizá también depende mucho de tus viajes, pero bueno, ¿cómo construís vos esa agenda? Es un quilombo mi agenda, la verdad es esa. Más que construcción te hablaría de destrucción. Es como, no soy organizado, la verdad es esa. A ver, soy lo suficientemente organizado como para que durante 6 años pude hacer esto, nunca fallé a nadie en ninguna entrevista, tengo muy claro lo que tengo que hacer, soy responsable, eso sí soy. Y me gusta, y si me comprometo con algo, lo hago. Pero después muchas veces me encuentro con que organicé todo mal y tengo que reacomodar todo. Y después, bueno, también está el otro tipo de agenda, que es la agenda de sobre qué quiero hablar. Claro. Uno tiene que saber tiene que ser muy consciente de que no puede hablar de todo, lamentablemente. Aunque a veces las redes sociales te tientan y te llevan a eso. Periodistán, ¿por qué no opinás sobre lo que está pasando en el peronismo? Periodistán, ¿por qué no opinás sobre el Frente Amplio? Digo, no es mi tema. Puede que alguna vez diga alguna cosa, pero uno tiene que ser muy consciente de qué se ocupa, qué es lo que quiere hacer. De nuevo, siempre que tu interés sea construir un perfil con una cierta identidad. Si no, la otra es agarrar redes sociales y empezar a publicar lo que se te cante, y también está perfecto. Pero bueno, yo trato constantemente, ¿viste? No sé. Yo me embanderé mucho, por decirte, en la causa Israel-Palestina, ¿no? Hablando obviamente del genocidio en Palestina. Si durante 2 días seguidos hablo de eso, digo, bueno, los próximos 10 días cuento otra cosa. No quiero que mi cuenta se convierta solamente en eso. Quiero que al mismo tiempo sea una cuenta de viajes, de turismo, de aprendizaje. Entonces digo, bueno, me organizo. Si durante 3 días seguidos hago post sobre deportes, bueno, después durante 20 días hago post de otras cosas. Claro. Lo tengo como relativamente organizado, pero no es tampoco que tengo un Excel con diferentes colorcitos. Es lo que me va surgiendo y más o menos lo acomodo, ¿no? En una nota que hizo Brecha el año pasado, decía que el primer tweet que se te hace viral es un texto que publicaste en redes que unía fútbol con la historia de desintegración de la ex Yugoslavia y la guerra balcánica. ¿Estoy en lo correcto? Hace lo correcto, sí. Yo había empezado el viaje Periodistán en 2019, que más que un viaje era una huida, porque como te dije, había perdido un trabajo, no sabía muy bien qué quería hacer, medio que estaba huyendo de los problemas de la vida con la poca plata que tenía. De hecho, ya estaba pensando en volver de viaje, ya iba a terminar, porque todo bien con recorrer Bulgaria, Serbia o Albania, pero tenía 33 años y sentía que como, bueno, listo, tengo que volver a Buenos Aires y ocuparme de qué quiero con mi vida. Y justo un día publiqué un tweet
sobre un partido muy famoso de fútbol, que fue en el Mundial 1990, de Argentina contra Yugoslavia, que Maradona erra un penal, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y en vez de contarlo del lado argentino, se me ocurrió contarlo en ese formato nuevo que recién empezaba, que eran los hilos de Twitter, que nadie sabía muy bien cómo funcionaba. Se me ocurrió, a partir de todo lo que estaba aprendiendo en el viaje, de contarlo desde el lado yugoslavo, porque ese partido del 90, muy recordado en Argentina, al mismo tiempo fue el último partido que jugó Yugoslavia en un mundial como nación integrada. Después vinieron las guerras balcánicas, el desastre, Croacia, Eslovenia, Kosovo, Macedonia, se perdió Yugoslavia. Entonces, bueno, lo conté desde ese lado, mezclando justamente fútbol con política. Y bueno, tuvo una repercusión descomunal. Yo hasta ese momento en Twitter me seguirían 100 personas, no más, o sea, algo muy marginal. Y ese mismo día me empezaron a seguir, no sé, 5.000. Y entonces dije, che, es por acá. Tengo que empezar a contar historias de viaje que mezclan deporte con cultura, con geografía, con historia. Y bueno, no paré. O sea, es lo que sigo haciendo hasta el día de hoy, basado en ese tuit medio salvador, que no sé muy bien qué pasó, a quién le llegó, por qué tuvo la repercusión que tuvo. Y ¡pa! Me levantó y dije, por acá es el camino. Y lo seguía haciendo mientras viajaba, lo cual obviamente le daba un valor muy lindo, ¿no? Digo, te contaba sobre la cultura de Irán mientras estaba en Irán. Era como ver un partido en vivo, no en diferido. Y bueno, cambió mi vida para siempre, pero efectivamente fue ese día con ese tweet que nació todo esto que soy hoy en algún punto. Bueno, y esto de poder verlo desde otro lugar, ¿no? En este caso era un acontecimiento futbolístico, porque además vos sos periodista deportivo, entonces también, o tuviste como un pasado como periodista deportivo, entonces entiendo que eso también debe tener como influencia en tus motivaciones. ¿Cuánto has encontrado al deporte ligado a las distintas culturas que has conocido en este tiempo? Muchísimo, el deporte es una parte fundamental del ser humano en tanto construcción de su propia humanidad, identidad. A todos nos gusta jugar. Después, si algunos juegan al fútbol, otros juegan al ajedrez, otros juegan a las carreras de caballos, bueno, obviamente hay culturas diferentes, pero el espíritu lúdico, el espíritu de la diversión, que es lo mismo por el cual la gente viene hoy al teatro, es algo que nos constituye en tanto seres humanos. Y después, obviamente, a mí el deporte me encanta usarlo, primero porque soy fanático del deporte y segundo porque me gusta usar el deporte como herramienta para contar procesos que van mucho más allá del deporte. ¿Qué sé yo? Si yo quiero hablar de los cambios en las sociedades europeas en los últimos 20 años, la forma más fácil que tengo para ejemplificarlo es mostrarte una foto de la selección de Alemania en el año 2000, 11 rubios, y mostrarte una foto de la selección de Alemania en 2020 en la cual hay solamente 2 rubios y el resto son hijos de inmigrantes alemanes, por supuesto, pero que son alemanes negros o con rasgos turcos, kosovares, de Nigeria, de Filipinas. Fíjate cómo el fútbol y 2 fotitos me sirve perfectamente para ejemplificar de una forma muy fácil, muy llevadera, muy al alcance de todos, un proceso que en realidad es súper complejo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me encanta el fútbol, así como usé esos penales para hablar de Yugoslavia, o el deporte, mejor dicho, para mostrar de una manera muy fácil procesos que van muchísimo más allá del deporte o del fútbol. Fernando Duclos, dueño de la cuenta Periodistán, pero también periodista argentino, que hoy se va a estar presentando con justamente Periodistán en este espectáculo El Mundo Sin Filtro a las 20:30 horas en la sala Camacuá, así que queda extendida la invitación. Y todavía hay entradas aparte. Quedan entradas, sí. Quedan las últimas entradas, están en Red Tickets. Como les dije, es un espectáculo en el que viajamos durante 2 horas por el mundo de una forma muy divertida, es decir, no vamos a hablar de bombas ni de cosas horribles, más allá de que el mundo hoy no es el lugar más confortable de todos, sino que bueno, vamos a divertirnos y al mismo tiempo mi gran objetivo, aprender. Digo, si te cuento una historia muy divertida, con un video, con música, con fotos sobre la frontera entre India y Pakistán, eso al mismo tiempo me sirve para hablar de ¿por qué India y Pakistán son 2 países diferentes? ¿Por qué en uno viven hindúes y en otro musulmanes? ¿En qué creen los hindúes? ¿En qué creen los musulmanes? Etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, diversión y aprendizaje. Bueno, súper interesante entonces para acercarse hoy a la sala Camacuá, 20:30 horas, El Mundo Sin Filtro. Gracias, Fernando, por estos minutos. Gracias a ustedes, nos vemos. Ya volvemos con Comunidad Udelar.